Pues nada familia, deciros que estoy muy animado sobre la serie que estamos viendo sobre el Dios olvidado, el Espíritu Santo, y hoy tenemos el privilegio de poder adentrarnos a la palabra y hablar o tratar de responder la pregunta que tenemos delante, que es cómo nos guía el Espíritu Santo a parte uno. Y hay parte uno porque, claro, la cosa tiene mucho que sacar, ¿no? Entonces hay que ir por partes. Pero nada, deciros brevemente que he estado enfermo, ¿vale? No es exactamente una gripe. Ayer tuve que hacerme una prueba de PCR para ver si tenía COVID. Gracias a Dios no tengo COVID, pero si me notáis un poco cabizbajo o apagado, no es porque no esté animado por el tema que estamos viendo, es más porque físicamente es verdad que estoy bastante agotado, ¿vale? Así que simplemente decir eso. Vale, pues una breve nota sobre las partes, ¿vale? Pues para descubrir cómo nos guía el Espíritu Santo veremos dos partes. En la parte uno, que es hoy, veremos cómo podemos conocer la voluntad o la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en la parte 2, que será el siguiente domingo, veremos en qué cosas debemos esperar la guía del Espíritu Santo. Es decir, en qué aspectos de nuestras vidas debemos esperar que el Espíritu Santo nos guíe, ¿vale? Y voy a decir esto claramente, el mensaje de hoy va a ser, no es extremadamente largo, simplemente que vais a necesitar concentraros, ¿vale? Y he hecho todo lo posible para que sea bastante fácil de seguir. Pero si estáis haciendo otra cosa mientras escucháis el mensaje, probablemente no os enteréis mucho, ¿vale? Por eso he creado estas diapositivas para que lo podáis ver a la vez que explico las cosas, porque no es fácil lo que voy a explicar hoy necesariamente así de entender a primera, pero es bastante, fuerte, ¿no? Y profundo, y de hecho preparando este mensaje, pues yo me sorprendí porque haciendo esta serie estoy aprendiendo cosas que nunca había conocido del Espíritu Santo. Entonces, bueno, simplemente decir eso, que si estás haciendo otras cosas y escuchando, no sé si te enterarás, ¿vale? Para dejar eso claro. Vale, pues vamos a tratar de esto, ¿no? De ver cómo podemos conocer la voluntad o guía del Espíritu Santo hoy. Hoy vamos a ver esto. Vale, pues pregunta para todos, que me gustaría que contestéis en el chat. ¿Cómo sabes si el Espíritu Santo quiere que hagas algo? ¿Cómo sabes? Es decir, ¿cuál es la manera en que tú puedes saber si el Espíritu Santo quiere que hagas algo? No sé si podemos contestar en el chat. Yo lo puedo ver, así que si me escribís por el chat lo puedo leer. Dejo un poco de tiempo. No es fácil la pregunta, ¿eh? Así que nada, si no contestáis un minuto continuo, ah, ¿cómo sabes si el Espíritu Santo quiere que hagas algo? Vale, a ver, tenemos aquí un chat. Javier Malpica dice, Suyapa dice, difícil de contestar, estoy de acuerdo. Javier Malpica dice, mi conciencia me dice algo, pero queda verificar si es el Espíritu Santo. Martín Cho dice, algo que ronda tu pensamiento de forma insistente. Vale. Ok. Ok, pues lo dejamos ahí. Ah, y luego dice Vanessa, yo aún no sé cómo distinguir que me habla el Espíritu Santo. Bien, esta es una pregunta importante, porque la mayoría de los casos es el siguiente, ¿vale? He cogido una ilustración de Dragon Ball Z. A mí de pequeño me gustaba Dragon Ball Z. Y por un lado tenemos a Goku, que está inspirado, ¿vale? Y por otro lado tenemos al maestro King Kai, que es como el maestro de Goku, ¿vale?
Vale, aquí, bueno, voy a leer los dos últimos comentarios sobre la pregunta de antes. Suyapa dice, podría equivocarme y no quiero que sea la emoción. Carlota dice, sabemos que el Espíritu quiere que hagamos las cosas que vienen en la Biblia, pero fuera de eso es difícil saberlo. Vale, entonces voy a mostrar una ilustración de una conversación típica, ¿no? Del típico persona que dice, pues el Espíritu Santo quiere que haga esto. No, sí, el Espíritu Santo quiere que haga esto, me está impulsando, ¿no? Muchas veces hablamos de me está impulsando. Y el maestro, que es más sabio, dice, ¿cómo sabes que el Espíritu Santo y no tus emociones, cómo sabes que es el Espíritu Santo y no tus emociones o temperamento? Y esta es la parte más difícil, ¿no? Es decir, ¿cómo realmente sabemos si es el Espíritu Santo el que nos dice eso o no es nuestras emociones o temperamento? Y Goku responde, he orado y leído escrituras y lo que Dios ha puesto en mi corazón no se ha ido, no lo he dejado de sentir. Y el maestro responde, interesante, ya estamos otra vez, vaya pollo. Y esto lo piensa para adentro, ¿no? Es decir, no se lo dice, no, diciendo interesante. Y este tipo de diálogo es un diálogo clásico sobre el problema del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente se basa en las emociones o en ese impulso o en el deseo de corazón que no se me ha ido para decir si algo viene del Espíritu Santo o no. Pero la pregunta es, ¿cómo sabes que realmente es el Espíritu Santo y no de tus emociones o temperamento? Porque el haber leído y orado, pues sí, es importante, pero aquello concreto que sentimos en el corazón, ¿cómo sabemos si realmente es del Espíritu Santo? Y esa es la dificultad que estamos tratando de responder, ¿no? Yo, de hecho, la mayoría de veces las personas piensan que les guía el Espíritu Santo porque tienen una emoción profunda o un impulso o una presión en el corazón. Es como algo así como que hay que dejarse llevar para ser guiados por el Espíritu Santo, ¿vale? Pero vamos a ver lo que enseñan las Escrituras hoy, porque no me queda a mí del todo claro. Siempre yo me he sentido un poco incómodo cuando la gente ha dicho eso de que me está impulsando o siento un deseo profundo en mi corazón. De hecho, una vez hablando con un hermano me dijo que el Espíritu Santo le estaba guiando a dejar la iglesia e irse a otra congregación. Y yo le pregunté que cómo había distinguido eso del Espíritu Santo, que no era su emoción. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué escrituras has leído, no? Para tener eso claro, porque yo que sepa, ninguna me suena a mí que te diga eso así de claro. Y bueno, me dijo el hermano, bueno, las escrituras no dicen exactamente eso, ¿no? Algo concreto en mi situación, pero después de todo, lo que Dios ha puesto en mi corazón no ha cambiado, me dijo, ¿no? Y él interpretaba que esto era el Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a leer dos pasajes largos. Uno es más largo y el otro no tanto. Uno es del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento. Y la pregunta que vamos a tratar de responder es cómo podemos conocer la voluntad o guía del Espíritu Santo. Si no es a través de una emoción o si no es a través de un impulso, entonces ¿cómo conocemos la guía o la voluntad del Espíritu Santo? ¿Vale? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder todo el tiempo mientras estamos aquí. Bien, pues el pasaje que vamos a analizar es Primera de Corintios, ¿vale? Sí, que no sé si lo veis, Primera de Corintios 2, versículo del 1 al 16, ¿vale? Primera de Corintios 2, versículo del 1 al 16. Entonces, esa es la que vamos a tratar y vamos a ir analizándolo por partes, ¿vale? Pero os voy a dar un poco de contexto antes. Bueno, el contexto es que Pablo el apóstol escribió una carta a la iglesia que se encontraba en Corinto, ¿vale? Corinto está en la ciudad griega. La iglesia de Corinto no estaba nada bien espiritualmente, se dejaban llevar por muchos criterios humanos. Y el contexto es que Pablo les anunció a ellos algo mucho más superior que la sabiduría humana, y fue la sabiduría divina. Recordad todos que Pablo ya había estado en Corinto, ya conocía en persona a los destinatarios, es decir, a las personas que estaban recibiendo la carta de Pablo ya se conocían en persona, ¿vale? Entonces vamos a ir analizando todo el capítulo 2, básicamente, del 1 al 16,
y vamos a ir sacando partes y entendiendo. Por eso digo que hay que prestar atención, porque no es fácil lo que va a decir Pablo. O sea, Pablo, como bien dijo Pedro en su carta, a veces es difícil comprenderlo, ¿verdad? Pues por eso. Vale, pues leemos. Dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre vosotros, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante vosotros con tanta debilidad que temblaba de miedo. No os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Vale, entonces primero aquí, los primeros 6 versículos, vemos que Pablo establece una clara diferencia entre la elocuencia, es decir, el hablar bien, el sonar bien, el articular bien tus palabras, el ser persuasivo, el convencer, como decimos coloquialmente, tener labia, ¿no? Tener labia es ser elocuente. Dice: no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Pero acordaros que Pablo está hablando de la sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo, ¿vale? Y lo más probable es que Pablo criticaba la sabiduría del mundo porque en Grecia existía un grupo de personas que se llamaban los sofistas, ¿vale? Entonces los sofistas eran personas que las personas les pagaban a ellos para que ellos les enseñaran el arte de convencer. Pero los sofistas no estaban interesados en ninguna verdad, simplemente ellos manejaban o controlaban bien el lenguaje y las palabras que utilizaban para poder convencer de lo que querían a las personas. Básicamente eran personas manipuladoras que cobraban dinero a la gente para enseñar el arte de la manipulación, sin ningún interés necesariamente de la verdad. Entonces probablemente Pablo está criticando ese tipo de elocuencia o sabiduría, es decir, una sabiduría o elocuencia vacía, ¿vale? Frente a la sabiduría de Dios, ¿vale? Así introduce este contexto sus palabras Pablo, ¿vale? Seguimos viendo los siguientes versículos. Dice: más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Vale, aquí hay bastante, entonces vamos a tratar de desglosarlo poco a poco y tratar de entenderlo. Primero, dice que más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Vale, los apóstoles, las que estuvieron con Jesús, o Pablo elegido después, exponen el misterio de la sabiduría de Dios. Luego dice: ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, esto quiere decir lo siguiente, que el misterio de la sabiduría de Dios no lo entendieron los gobernantes de este mundo. Si lo hubieran entendido, los gobernantes no habrían crucificado a Cristo. Pero luego en el versículo 9 leemos: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto,
Ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y es curioso porque aquí Pablo parafrasea, o lo dice de otra manera, al profeta Isaías 64:4. No es exactamente la misma frase, por eso digo que parafrasea, ¿vale? Porque no lo dice tal cual. Se parece en casi todo excepto el final, cambia un poquito, ¿vale? Entonces, básicamente, sin embargo, a pesar de que no es nada sorprendente que los gobernantes no lo supieran, porque ya lo dijo el profeta Isaías, básicamente lo que está diciendo. Claro, no se había revelado el misterio de la sabiduría de Dios, no se sabía lo que había llegado todavía. ¿Vale? Como diciendo, no es sorpresa que los gobernantes crucificaron a Cristo, porque había un misterio, todavía no se estaba revelando, estaba en proceso, básicamente, es lo que trata de decir Pablo. ¿Vale? Bien, entonces, y seguimos analizando. Ahora bien, y aquí este es versículo clave, como podéis ver que lo he puesto aquí en rojo, ¿vale? Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Vale, por eso cuando leemos la Biblia es muy importante tomar en cuenta estos elementos, los conectores, como le llamamos, ¿vale? Lo que conecta una frase con la anterior o la que conecta una frase con la siguiente, porque si no perdemos de vista la lógica o la manera en cómo está Pablo argumentando, cómo está Pablo pensando sobre lo que está contando, ¿vale? Ahora bien, podría ser también pero, sin embargo, otras traducciones lo traducen como pero, sin embargo. Entonces es como, pero Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Es decir, antes era así, pero ya no. Ahora sí conocemos ese misterio. Es curioso a veces cuando veo algunos blogs cristianos que utilizan esta escritura, la del versículo 9, como una manera de decir, mira, Dios todavía no ha revelado lo que ha preparado para quienes lo aman, pero eso es falso, de acuerdo al contexto, ya lo ha revelado. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto, es decir, antes no estaba revelado, ahora sí conocemos ese misterio, y lo ha revelado por medio de su Espíritu, ¿vale? Ahora bien, ¿a qué se refiere con esto? Dios nos ha revelado esto. ¿A qué se refiere con esto? Pues se refiere al versículo 7 que hemos leído antes. El misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ese misterio se ha revelado por medio del Espíritu. Vale. Luego dice, en efecto, como de hecho, o en verdad, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Vale, fijaros en lo que dice del Espíritu. Primero dice aquí que el misterio de Dios ha sido revelado por el Espíritu, ¿vale? Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. El Espíritu examina las profundidades de Dios y nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces quiere decir lo siguiente, que Dios nos ha revelado ese misterio por medio de su Espíritu. ¿Por qué? Porque a la hora de darnos ese Espíritu, y podemos conocer dos cosas, el Espíritu examina las profundidades de Dios y el Espíritu conoce los pensamientos de Dios. Quiere decir que cuando nosotros tenemos el Espíritu, tenemos, por así decirlo, acceso a las profundidades y pensamientos de Dios, es decir, a su voluntad. Básicamente a lo que Dios quiere. Fíjate lo que dice en el 12. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. El Espíritu que procede de Dios es el que examina todo, las profundidades de Dios y el que también conoce los pensamientos de Dios. ¿Vale? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Dicho de otro modo, el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios, es decir, las profundidades y los pensamientos de Dios, conoce lo que quiere Dios, la voluntad de Dios, y ese es el Espíritu que tenemos viviendo dentro como cristianos. Tremendo, esto es súper fuerte. ¿Vale? Por eso he resaltado esto. Ahora bien, es como Pablo está básicamente diciendo, hey, la sabiduría de Dios es distinta a la sabiduría del mundo. Antes había un misterio sobre la sabiduría de Dios, pero ya no.
ya ha sido revelada la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios claramente a través de su Espíritu, porque el Espíritu conoce las profundidades de Dios y los pensamientos de Dios, y ese Espíritu que conoce las profundidades de Dios y los pensamientos de Dios está en nosotros. Es básicamente la lógica que está siguiendo Pablo, ¿vale? En su argumento. Bien. Y seguimos leyendo el pasaje, versículo 13. Dice: esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. De nuevo vuelve al mismo tema, ¿no? La sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo. Vale, pues vamos a analizar esto un poco más en profundidad, porque también hay tela aquí. Vale, dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Clave, esto es precisamente de lo que hablamos. Pregunta, ¿a qué se refiere con esto? Básicamente, esa es una de las preguntas, ¿vale? Entonces, aquí vemos, pues, con esto se refiere a lo siguiente. Se refiere al misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Y luego el misterio que Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu. Es decir, con esto se refiere a la sabiduría de Dios, a ese misterio que ha sido revelado a través de su Espíritu Santo, de la voluntad de Dios, ¿vale? Y dice Pablo, esto es precisamente de lo que hablamos, ¿vale? Es lo que está diciendo. Ahora bien, esto es lo fuerte. Entonces, los apóstoles hablaron cosas que el Espíritu Santo les había revelado. ¿Y qué es lo que les había revelado? El misterio de la sabiduría de Dios. Es decir, los pensamientos y las profundidades de Dios, lo que Él quiere. La sabiduría de Dios se refiere a los pensamientos y profundidades de Dios, lo que Él quiere. Dicho de otro modo, todo lo que han hablado los apóstoles es la voluntad o lo que quiere el Espíritu Santo. Repito, todo lo que han hablado los apóstoles es la voluntad o lo que quiere el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que procede de Dios es el Espíritu que conoce las profundidades de Dios y los pensamientos de Dios, y esto ha sido revelado a los apóstoles. Y dice aquí, versículo 13, esto es precisamente de lo que hablamos. Pablo está diciendo, esto es de lo que os estamos contando todo el tiempo, esto es lo que estamos enseñando todo el tiempo. Ahora bien, pregunta del millón, ¿dónde encontramos aquellas cosas, o dónde encontramos aquellas cosas que los apóstoles dijeron o hablaron? Es decir, ¿dónde encontramos aquellas cosas que ha revelado el Espíritu? En el Nuevo Testamento, básicamente. Y aquí pues tenéis que la mente se destruye. Claro, es como, pues jolín, estaba ahí todo el tiempo. En el Nuevo Testamento, lo que procede o viene del Espíritu Santo es lo que han hablado los apóstoles. Lo que han hablado los apóstoles ha quedado registrado en la Biblia y más concretamente en el Nuevo Testamento, ¿vale? Y finalmente dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Pues vamos a analizar esto también. Fijaros lo que dice aquí. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Si invertimos esa frase en positivo, porque aquí el que no tiene sería algo así, que el Espíritu nos ayuda a aceptar lo que procede del Espíritu de Dios y discernir espiritualmente. Es decir, por eso es clave que el Espíritu Santo vive en nosotros, porque nos ayuda a aceptar lo que el Espíritu conoce de Dios, el pensamiento de Dios, las profundidades de Dios, a discernirlo espiritualmente. ¿Vale?
Luego dice, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Yo recuerdo haber leído este pasaje 300.000 veces y yo siempre me quedo, ¿cómo que tenemos la mente de Cristo? Esto es raro. Y claro, hay que leerlo en contexto. Claro, si tenemos el Espíritu, tenemos también la mente de Cristo. Ahora vamos a ver por qué. Porque el Espíritu Santo viviendo de nosotros significa que tenemos la mente de Cristo o de Dios. Porque dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pues a ver, si tenemos el Espíritu Santo que conoce las profundidades y los pensamientos de Dios, claramente el Espíritu nos revela lo que Dios quiere, porque el Espíritu también es Dios. Entonces, aquí está la lógica que está utilizando Pablo. O sea, esta pregunta no es diciendo, no, nosotros no tenemos la mente del Señor. Falso. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Tenemos acceso al Espíritu que procede de Dios. Y podemos discernir el mensaje espiritualmente. Es decir, conocemos la voluntad de Dios porque tenemos el Espíritu Santo que nos permite discernir lo espiritual. ¿Vale? Entonces tú tienes la mente de Cristo porque el Espíritu está ahí, el Espíritu Santo conoce las profundidades y los pensamientos de Dios. Y todo eso ha sido revelado a través de lo que los apóstoles ya han hablado y que está registrado en el Nuevo Testamento. Vale, vamos a ver una escritura más sobre la misma pregunta que estamos viendo, cómo podemos conocer la voluntad o guía del Espíritu Santo. Y la escritura es Nehemías capítulo 9, versículo del 29 al 30, para que veáis que no es algo incluso rebuscado del Nuevo Testamento, también se ve en el Antiguo Testamento, ¿vale? Nehemías 9, versículo del 29 al 30. Y el contexto básicamente es que parte del pueblo de Dios, los levitas, los que estaban encargados del sistema de sacrificios de los judíos, están orando o dirigiéndose a Dios en oración, ¿vale? Y están hablando del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, que había sido rebelde, ¿vale? Es como que tú estás diciendo, pues perdónalos, Padre, porque el pueblo de Israel es rebelde, pero claro, los levitas también forman parte del pueblo de Israel, pero están como intercediendo o pidiendo por el pueblo por el resto del pueblo. Es como si yo ahora mismo me dirijo a Dios pidiendo por la Iglesia de Madrid y pido perdón por los pecados de ellos y estoy diciendo que no escucharon sus mandatos, etcétera, etcétera. Vale, pues en este contexto les dice lo siguiente. Dice, les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbias y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas, que dan vida a quien las obedece. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar, ¿vale? Están dirigiéndose a Dios y están hablando de la rebeldía del pueblo de Israel. Fijaros el versículo 30, súper clave. Durante años tuviste paciencia con ellos. Con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Fijaros, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. El Espíritu de Dios, de alguna manera u otra, también estuvo al lado de los profetas, los utilizó a los profetas para que expresaran o para que advirtieran al pueblo de Dios lo que Dios quería de ellos, pero no escucharon. Si leéis los profetas, os vais a dar cuenta que siempre los profetas están comunicando al pueblo de Dios que se arrepientan de sus pecados, de la idolatría, de juntarse con otros pueblos vecinos, que se mantengan puros, etcétera, etcétera. Y por medio del Espíritu estaba comunicando la voluntad de Dios. Y de nuevo, ¿por qué el Espíritu? ¿Por qué no Dios? ¿Por qué? Porque, de nuevo, como leímos antes, el Espíritu de Dios es quien conoce las profundidades y los pensamientos de Dios. Esa es la lógica que utilizaba Pablo. Y claro, si conoce las profundidades y los pensamientos de Dios, quiere decir que conoce su voluntad, lo que quiere y lo que no quiere para nosotros. Y aquí vemos que los profetas fueron un vehículo o un medio a través del cual Dios utilizaba para comunicar al pueblo de Dios lo que quería y no quería de ellos. También lo vemos en el Antiguo Testamento. Vale. ¿Dónde encontramos aquellas cosas que los profetas dijeron?
Y acordaros, aquellas cosas que los profetas dijeron es lo que el Espíritu dijo, básicamente. Pues en el Antiguo Testamento, de nuevo, es algo obvio, ¿vale? En el Antiguo Testamento tenemos registrado, entonces, tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento encontramos que todo lo que dijeron los apóstoles y los profetas era voluntad del Espíritu Santo, fue revelado a través del Espíritu, ¿vale? Entonces, la pregunta final, tratando de responder la pregunta que hemos iniciado, ¿cómo podemos conocer la voluntad o la guía del Espíritu Santo? Pues esta es la respuesta, leyendo la Biblia. Y de nuevo, siempre buscamos varitas mágicas o impulsos. Que queremos ser guiados por el Espíritu Santo, queremos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Lee más la Biblia, conoce más, medita más en las Escrituras, conoce la voluntad del Espíritu Santo que fue revelada a través de los profetas y de los apóstoles. De acuerdo a lo que dice el texto bíblico, eso es verdad. Todo lo que ha sido revelado por medio del Espíritu Santo, que ahora tenemos viviendo dentro de nosotros. Entonces, no es como, es decir, no estoy tratando de decir que no debemos escuchar nuestros impulsos o emociones, pero nuestros impulsos y emociones pueden llevarnos al error. Aquí, una de las principales maneras que podemos conocer la voluntad del Espíritu Santo para nuestras vidas es leyendo a los profetas y leyendo a los apóstoles, las cartas que escribieron, los evangelios, etcétera, etcétera. Bueno, no todos los evangelios no todos fueron escritos por los apóstoles, pero sabemos que fue inspirado toda la palabra de Dios. Entonces, sabemos que el Espíritu siempre ha estado intercediendo en revelar su voluntad a la humanidad, ¿vale? Entonces, sé que es como un poco como, pues es bastante obvia la respuesta, no es tan glamurosa, no es tan como fuegos artificiales. Ya, ese es el tema, es que de acuerdo a la enseñanza bíblica, la voluntad del Espíritu Santo está revelada, porque el decir que es un impulso, emoción, nos lleva al error muy a menudo. Entonces, algunas conclusiones vamos a ver, ¿vale? Primera conclusión, una de las principales maneras en las que podemos ser guiados por el Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios, ¿vale? Importante. La voluntad del Espíritu Santo fue revelada a través de los profetas y los apóstoles. Lo que dijeron los profetas y apóstoles ha quedado registrado en la palabra de Dios. Por ello, primera conclusión grande, cuando nos resistimos a las enseñanzas bíblicas, estamos resistiendo el Espíritu Santo. Muy fuerte. Cuando nos resistimos a las enseñanzas bíblicas, nos estamos resistiendo al Espíritu Santo, a su voluntad. Puede que uno sienta algo en su corazón, pero ese algo debe encontrarse también en armonía con las enseñanzas bíblicas. Entonces, si alguien te dice, oye, siento que el Espíritu me ha puesto esto en el corazón y tal, tú le puedes decir con total confianza, sí, ¿y en qué escritura te basas? Porque que alguien muestre algo que el Espíritu le está diciendo y no se encuentra en la Biblia en ningún momento, no. O sea, se corre un riesgo muy grande de estar dejándose llevar uno por emociones o temperamentos o crisis de los 30, 40 o 50 en vez de guiarse por la voluntad del Espíritu Santo, ¿vale? Y somos expertos en pintar cosas que queremos hacer con una fachada espiritual y engañarnos. Somos expertos en racionalizar, en convencernos de lo que queremos hacer a pesar de que quizás sabemos que no es lo mejor, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en tratar de decir que es el Espíritu Santo cuando en realidad son nuestros intereses egoístas muchas veces, ¿vale? Vale, pues algunas más conclusiones que tenemos por aquí. Fijaros en este pasaje que me llamó mucho la atención. Jesús hablando, ¿vale? En Juan 12:49 dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me encargó qué decir y cómo decirlo. Esto quiere decir lo siguiente, que los pensamientos del Padre los conoce el Espíritu Santo, porque si nos acordamos, el Espíritu Santo conoce las profundidades y los pensamientos de Dios. Y Jesús ha dicho lo que el Padre le encargó decir. Jolín, es como un círculo, ¿vale? Esto significa que la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la misma porque son uno. Esta es otra conclusión que sacamos, ¿vale? Porque si Cristo solamente dijo lo que le encargó el Padre
y luego el Espíritu Santo realmente revela los pensamientos y las profundidades de Dios, entonces al final es un círculo, básicamente. Conclusión importantísima, dejarnos guiar por el Espíritu Santo no quiere decir sentir a Dios y hacer lo que sentimos. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo quiere decir que entendemos la palabra de Dios y la obedecemos a pesar de lo que sentimos. Y por último, sentir a Dios no es más importante que seguirle u obedecerle. Muchas veces la gente le da mucha prioridad es que siento esto, es que me está impulsando. No, eso no es más importante que obedecer a Dios. Y lo vemos en muchas partes de los evangelios, incluso en Mateo 7, en aquel día Jesús, ¿no? En aquel día me vendréis muchos que en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos un montón de cosas, en tu nombre, y al final Jesús dice, jamás os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque al final la obediencia suena como es como, me estás cortando el rollo, ¿por qué? Porque es menos sentimientos, menos tal, y es lo que siempre hemos sabido, obediencia, es muy difícil, es más glamuroso o más pintoresco el hablar de emociones, impulso, el Espíritu Santo me está revelando algo que nadie más sabe y que nadie más ha revelado, en vez de decir, oye mira, obedece. Entonces, es muy importante que sentir a Dios no es más importante que seguirle, obedecerle. Y muchas veces podemos darle menos importancia a la palabra de Dios porque pensamos que centrarnos en lo que está escrito en la Biblia es más académico, es más teórico y hay que dejarse guiar por el Espíritu ahora y lo que nos dice el Espíritu y lo que nos impulsa a ser el Espíritu. Pero en realidad eso es falso, eso es antibíblico, porque lo que tenemos en la palabra de Dios no es más teórico, es la voluntad del Espíritu Santo que ha sido revelada a través de los profetas y de los apóstoles. Y repito, no estoy diciendo que no sintamos nada y que no tengan ninguna importancia nuestros sentimientos. Lo que estoy diciendo es que la base más sólida en la que podemos basar nuestras emociones y sentimientos, o mejor dicho, la manera en cómo podemos distinguir si lo que sentimos es la voluntad del Espíritu Santo es viendo las Escrituras, analizando las Escrituras y obedeciendo, ¿vale? Exhortaciones, ¿eso qué quiere decir? Algunas exhortaciones o cosas que tenemos que tener en cuenta para nuestras vidas. Descuidar el estudio disciplinado y diligente de las Sagradas Escrituras es descuidar la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, porque eso es lo que ha sido revelado, ¿vale? Entonces no podemos descuidar, familia, el estudio disciplinado y diligente de las Sagradas Escrituras, porque ahí está la voluntad del Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia, y eso nos va a enseñar mucho de qué es lo que el Espíritu quiere en nuestras vidas hoy, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. Es que Carlos, esto es lo mismo de siempre. Es que claro, es lo que enseña la Biblia. Es que no hay varitas mágicas, familia, no hay atajos. Es el estudio disciplinado y diligente de las Sagradas Escrituras y dejarnos y luego obedecer, vivirlo, ser transformados por lo que vemos. Y por último, si no tenemos una vida saturada de la palabra de Dios, nuestras vidas serán guiadas por emociones y por nuestra propia definición del bien y del mal. Este es el pecado de Adán y Eva. Tomaron el fruto del bien y del mal y al final ellos definieron el bien y el mal por cuenta propia. Y al final, si no estamos saturados de la palabra de Dios, estamos condenados a vivir por emociones, por definición del bien y del mal. Y todo esto. Igual que cuando hablábamos de disciplina, del estudio disciplinado y diligente de las Escrituras, hay personas que no les gusta la disciplina, que dicen que es algo controlador o legalista, y ya lo hablamos el anterior sermón. No, familia, disciplina significa libertad, porque si no tienes tu disciplina, al final eres esclavo de cualquier urgencia, de cualquier cosa y de tu vagancia. Y la vagancia, o ser vago, si no hemos estudiado eso en la Biblia, es un pecado. No es algo que, pues yo soy vago y no, es un pecado y hay que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque la vagancia nos impide saber más y sentarnos a estudiar las Sagradas Escrituras y a obedecer.
¿Vale? Mucha gente quiere libertad, pero lo que no se da cuenta es que la libertad se obtiene a través de la disciplina, de sentarnos y buscar la palabra de Dios. Y tú dices, no, es que eso es falso, Carlos, porque en realidad la libertad nos la da el Espíritu Santo, lo espiritual, y solo Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer con nuestras fuerzas. Es verdad, solo Dios nos puede transformar y solo Dios nos puede cambiar el corazón, pero adivina qué. Te tienes que sentar y tienes que orar y tienes que leer las escrituras, porque si no, eso no va a ocurrir. Entonces, al final, siempre hay lugar en disciplinarnos en la piedad, en disciplinarnos en las cosas espirituales, familia. Lo vimos en el anterior día. Pablo golpeaba su cuerpo y lo dominaba. Pablo utiliza un lenguaje muy violento. Dice, yo fustigo mi cuerpo, lo castigo y hago que me obedezca. Tú eres el líder de tu voluntad. Tienes que controlar tu cuerpo y decirle, siéntate a leer las escrituras, siéntate a orar y dejar de ser vago y excusas o dejar las preocupaciones, básicamente, ¿vale? Entonces, es importante tener ese elemento en cuenta, porque de nada sirve hablar hoy del Espíritu Santo, que podemos conocer su voluntad, sobre todo en la palabra de Dios y ser transformado, y al final no tenemos la disciplina de sentarnos cada mañana ante la palabra de Dios y poder orar. Y eso no es legalista, eso realmente es disciplinarnos en las cosas espirituales, ¿vale? Me están diciendo de las últimas conclusiones y básicamente las conclusiones eran estas, ¿vale? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo no quiere decir sentir a Dios y hacer lo que sentimos, o dejarnos guiar por el Espíritu Santo quiere decir que entendemos la palabra de Dios y la obedecemos a pesar de lo que sentimos. Y sentir a Dios no es más importante que seguirle u obedecerle. Es más, familia, a veces la obediencia no se siente bien. Si yo hiciera las cosas porque me apetecen hacerlas, ya os digo, estaría ahora mismo con un paro cardíaco por colesterol en el hospital y completamente antiespiritual, porque la mayoría de cosas que merecen la pena hacer no me apetecen casi nunca, porque mi cuerpo es vago, así, yo soy bastante así. Entonces, quiero deciros eso, estaría todo el día viendo Netflix, comiendo hamburguesas y hot dogs o salchichas y sería muy egoísta si solo hiciera aquellas cosas que me apetecen a mí hacer carnalmente. Por eso tenemos que dominar nuestro cuerpo y hacer sentarnos y buscar la voluntad del Espíritu Santo, buscar a Dios en oración, buscar su presencia. Y eso requiere disciplina. Hay un paso previo que es hacerlo, proteger ese tiempo, ¿vale? Entonces, eso, familia, pues aquí lo tenemos y nada, va a estar grabado. Y a ver, si ya deje de compartir, va a estar grabado y eso, y bueno, a ver, animaros eso, a no desperdiciar, y sé que ha sido un sermón, el pasaje es complicado de analizar, así que si tenéis dudas, tratar de verlo de nuevo, analizarlo, pero de verdad os lo prometo, que si de verdad tenéis una convicción sobre lo que acabamos de ver, el día que escuchéis a personas que os digan, el Espíritu me está diciendo esto, tendréis una enseñanza bíblica sólida de decirle, oye, eso es falso, el Espíritu no te puede enseñar eso. Esas son emociones. Y también te va a proteger a ti. La enseñanza que hemos visto hoy te va a proteger a ti para no ser susceptible a cualquier corriente de doctrina, como dice la Escritura, ¿no? A través de cualquier moda, cualquier corriente de doctrina, cualquier cosa que la gente diga y se llene la boca, que el Espíritu Santo, que Dios quiere que haga esto, y tú digas, un momento, vamos a ir a la palabra de Dios, porque ahí el Espíritu Santo reveló ya su voluntad. Y familia, os animo, no tengáis miedo a abrir la palabra de Dios y poder enseñar estas cosas a la gente. Esto es muy, muy importante, porque de verdad os lo digo, si no estudiamos las palabras de Dios diligentemente, si no tenemos una convicción fuerte sobre el Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a ser manipulados por muchas personas. Nos van a contar historias y vamos a dejarnos guiar por el glamour o lo pintoresco o los fuegos artificiales de iglesias o personas que dicen yo hago milagros, yo hago tal y no hay obediencia. O sea, da igual si haces milagros en nombre de Jesús, si sanas, si eres pintoresco, si no hay obediencia. Si no hay estudio diligente de la palabra de Dios. Mucha gente carismática que yo he escuchado que habla del Espíritu Santo y los milagros de Dios, luego les pregunto, ¿qué tal tu estudio bíblico?
Y no hay estudio bíblico. Entonces es como, pues esto es fuegos artificiales, no es sustancia, no es algo sólido, no es firme. La manera más firme de conocer la voluntad del Espíritu Santo ha sido revelado en los profetas y en los apóstoles. Esa es la manera más firme de conocer. Y todo lo demás que te pueda contar alguien tiene que ser verificado con la palabra de Dios. Y si no se alinea, si no hay armonía entre lo que alguien te dice que el Espíritu le está diciendo y la palabra de Dios, es falso, no es Dios. Son emociones, es personalidad. Hay gente que su personalidad le inclina a probar más cosas y muchas veces pinta eso con fachada espiritual de que Dios me está guiando a esto. No es verdad, es que simplemente te gusta probar de todo. Entonces, por eso te digo que mucho cuidado, familia. Os animo a profundizar en esto y meditar en todas estas cosas. Y ahora mismo estoy metiendo en el chat las notas y a ver, espérate que no me está dejando. Y el PowerPoint en PDF, ¿vale? Ya lo acabo de enviar en el chat de Zoom para que todos lo tengáis si queréis verificar. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, duda, lo que sea, me podéis escribir. Podéis analizar, os animo a meditar esta semana en ese pasaje de Corintios, muy potente, un poco difícil a veces de entender a Pablo por su lógica, pero si veis el contexto y todo eso, os vais a dar cuenta que lo que está diciendo Pablo es que tenemos la mente de Cristo porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo conoce los pensamientos y profundidades de Dios. Es lo que está diciendo básicamente, ¿vale? Entonces, familia, no os dejéis llevar por lo glamuroso, no os dejéis llevar por los fuegos artificiales, no os dejéis llevar por las emociones. Disciplina, levantaros por la mañana o cuando llegáis del trabajo, abrir la palabra de Dios, estudiarlo diligentemente, seguir las escrituras y obediencia. Dios os va a transformar en esas cosas tan sencillas como la disciplina de leer y meditar en su palabra, en el poder de la oración y en el poder de vivirlo, de practicarlo. Muchas gracias.